Nunca imaginé que salvar a un millonario me abriría las puertas a un mundo que jamás soñé. Pero no todo fue como esperaba. Nunca pensé que un día cualquiera pudiera cambiar mi vida. Había pasado la mañana deambulando por las calles de la ciudad, como era mi costumbre. La gente a mi alrededor parecía absorta en su mundo, ajena a mi presencia. A veces me preguntaba si alguna vez me habrían visto. Las aceras eran mi hogar, y cada rincón tenía una historia, pero en ese momento, solo quería encontrar un lugar tranquilo donde descansar. Mientras cruzaba una calle, vi un destello de luz que me hizo levantar la vista. Un coche negro, brillante como un espejo, se acercaba a gran velocidad. No era raro ver autos lujosos por aquí, pero ese parecía distinto. La adrenalina me recorrió el cuerpo cuando me di cuenta de que el coche no iba a detenerse. En un instante, mi corazón se aceleró. Solo había una opción. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia la calzada y empujé a un hombre que estaba justo en mi camino. Era un tipo elegante, con un traje bien ajustado y una mirada de sorpresa que me dejó intrigado por un segundo. El impacto fue fuerte, y ambos caímos al suelo, sintiendo el golpe del asfalto. Un sonido ensordecedor de frenos chirriantes resonó en mis oídos. Cuando finalmente me recuperé y miré hacia arriba, vi al hombre que había salvado sentado en el suelo, aún aturdido. Su rostro era pálido y había una mezcla de incredulidad y gratitud en sus ojos. ¿Estás bien?, pregunté, intentando incorporarme. Él asintió, aún respirando con dificultad. Sí, gracias a ti, dijo, su voz un poco temblorosa. No sé qué habría pasado si no me hubieras empujado. A medida que la adrenalina se disipaba, comenzó a ayudarme a levantarme. Soy Javier, se presentó, extendiendo su mano. ¿Y tú? Solo un vagabundo, respondí, encogiéndome de hombros. Pero hoy parece que he hecho algo más que sobrevivir. Javier me miró con curiosidad, como si intentara ver más allá de mi apariencia descuidada. Quiero agradecerte. ¿Te gustaría acompañarme? Te invito a mi casa. Usaba referencias a libros, nombres de películas y hasta chistes internos para codificar datos sensibles. Si este mensaje venía de él, debía haber una pista oculta. Busqué en mis notas y encontré algo que me hizo contener la respiración. En nuestra última reunión, semanas antes de su desaparición, Santiago había mencionado un libro, 1984 de George Orwell. No me pareció extraño en su momento, pero ahora entendía que podría haber sido una pista. Tomé el código y lo comparé con fragmentos del libro. Tras varios intentos fallidos, probé algo distinto. Busqué coincidencias con las páginas que Santiago solía subrayar en sus libros. Y ahí estaba. Algunas de las combinaciones de números correspondían a párrafos específicos. Juntando las palabras claves, formaban una frase inquietante: sigue la sombra en la terminal. Un golpe seco en la puerta me sobresaltó. No esperaba visitas a estas horas de la noche. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Nada, respiré hondo y traté de calmarme. Tal vez solo había sido mi imaginación, pero la paranoia ya se había instalado en mi mente. Si Santiago realmente me había enviado esto, significaba que aún estaba con vida, o que alguien quería que creyera eso. Encendí un cigarro y volví a mirar la pantalla. Sigue la sombra en la terminal. Conocía ese lugar. La Terminal Central era un sitio caótico, el punto de encuentro de viajeros, comerciantes y, sobre todo, traficantes de información. Si Santiago me enviaba ahí, debía haber algo esperándome. Pero, ¿qué? ¿Y quién más lo sabía? Tomé mi chaqueta y guardé el teléfono en el bolsillo. No podía ignorarlo. La última vez que dejé a Santiago solo, desapareció sin dejar rastro. Esta vez, no cometería el mismo error. Algo estaba a punto de comenzar. Y yo estaba en el centro de todo. La terminal central era un caos de luces parpadeantes y voces entremezcladas. Vendedores ambulantes ofrecían café rancio y cigarrillos de contrabando, mientras viajeros cansados esperaban autobuses que nunca llegaban a tiempo. Caminé con la cabeza baja, ocultando mi rostro bajo la capucha de mi chaqueta. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero las palabras de Santiago, sigue la sombra en la terminal, resonaban en mi mente. Avancé por los pasillos, escaneando los rostros a mi alrededor. Había visto demasiadas películas de espías como para saber que si alguien quería pasar información en un lugar como este,
No sería de manera obvia. Podía ser un paquete escondido bajo un asiento, un mensaje en una servilleta o, tal vez, alguien esperándome en la multitud. Mi instinto me llevó a la zona de lockers. Santiago y yo solíamos usar lugares como este cuando trabajábamos en historias delicadas. Era un método antiguo pero efectivo, dejar información en un casillero anónimo para que la otra persona la recogiera sin necesidad de contacto directo. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me seguía, y me acerqué a la fila de casilleros de metal desgastado. Corrí los dedos por las cerraduras, buscando algo fuera de lugar. Mis ojos se detuvieron en uno de los números, 84. No pude evitar la ironía. 1984, el libro que me había dado la primera pista. Podría ser coincidencia. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un pequeño clip que siempre llevaba conmigo. No era la primera vez que tenía que forzar una cerradura, y dudaba que fuera la última. Con un par de movimientos precisos, la puerta del casillero se abrió con un leve chasquido. Dentro, solo había un sobremanila. En medio de su riqueza y privilegio, había encontrado un amigo que no me juzgaba por mi pasado. Era un nuevo comienzo, y aunque el miedo a volver a la calle seguía acechando en el fondo de mi mente, comencé a permitirme soñar de nuevo. Así fue como la invitación de un extraño se convirtió en una oportunidad inesperada. Javier no solo me ofrecía un refugio, me estaba mostrando una forma diferente de vivir, una que valoraba la amistad y la autenticidad por encima de las apariencias. Y aunque todavía estaba en las primeras etapas de este nuevo capítulo, sentía que, por fin, estaba en el camino correcto. La vida en la mansión de Javier se convirtió rápidamente en un contraste vívido con mi anterior existencia en la calle. Cada día que pasaba en su compañía era una revelación, un descubrimiento constante de lo que significaba tener un hogar, una amistad genuina y la posibilidad de soñar en grande. Sin embargo, la lucha interna que Javier llevaba dentro de él me intrigaba cada vez más. Mientras exploraba el entorno de su mansión, encontré un pequeño estudio que parecía olvidado. Estaba lleno de lienzos en blanco, pinceles y tubos de pintura. Cuando le mencioné a Javier que me gustaría ver lo que había creado, él se mostró reacio. No estoy seguro de que merezca ser llamado artista, dijo con un suspiro. Solo son garabatos que nunca he mostrado a nadie. No podía entender por qué alguien con tanto talento se menospreciara de esa manera. Todos tenemos algo que contar a través del arte. Tal vez solo necesitas encontrar el valor para expresarlo, le respondí. Javier sonrió, pero podía ver la tristeza en sus ojos. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, el que esperaba su familia y el que anhelaba para sí mismo. A medida que los días se convirtieron en semanas, la amistad entre nosotros se fortaleció. Compartíamos historias, sueños y anhelos. Aunque nuestra vida diaria estaba llena de lujos, las conversaciones eran siempre sinceras y profundas. Javier me presentó a algunos de sus amigos, personas de la alta sociedad que parecían estar siempre en una especie de competición por quién tenía la mejor historia o el traje más elegante. Aunque sus vidas eran fascinantes, me resultaban vacías, como si estuvieran atrapados en una burbuja de superficialidad. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos un café en la terraza, le pregunté a Javier sobre su familia. La expresión en su rostro cambió de inmediato. Son un grupo complicado, dijo, evitando mis ojos. Siempre han tenido expectativas muy altas para mí. No entienden mis deseos de ser diferente. Eso resonó en mí. Había estado en situaciones similares, donde las expectativas de otros pesaban como una losa sobre mis hombros. A veces, el amor de la familia puede ser más una carga que un apoyo, le dije, recordando a mis propios padres y la manera en que su desaprobación había influido en mis decisiones. Javier asintió, y por un momento, compartimos un silencio lleno de comprensión. He aprendido a lidiar con ellos, pero siempre hay un sentimiento de que no soy suficiente, confesó. Su vulnerabilidad me hizo admirarlo aún más. Había enfrentado mucho, y sin embargo, aún tenía el valor de mostrarme su verdadero yo. Unos días después, decidí sorprender a Javier. Había estado pensando en lo que había dicho sobre el arte y sentía que debía hacer algo al respecto. Así que me dirigí a una tienda de suministros de arte cercana y compré algunos lienzos y pinturas. Con cada trazo y color, quería mostrarle que su talento merecía ser compartido. Cuando regresé a la mansión, lo encontré en el jardín, con un libro en la mano, perdido en sus pensamientos. Javier, tengo algo para ti,
le dije, extendiendo los materiales que había comprado. Su rostro se iluminó de sorpresa y curiosidad. ¿Para mí?, preguntó, incredulidad en su voz. Sí. Quiero que pintes. Este lugar necesita un poco de tu color, y tú necesitas dejar salir tu creatividad, le animé. Miró los lienzos y las pinturas, y por un momento, su mirada se oscureció, como si una sombra cubriera su entusiasmo. No estoy seguro de que sea bueno, dijo finalmente. Eso no importa, respondí. Lo importante es que lo intentes. Nadie tiene que ver lo que hagas. Solo tú. Después de un momento de indecisión, Javier sonrió y asintió. De acuerdo, intentaré, dijo, y me sentí aliviado al ver que la chispa de creatividad estaba comenzando a despertar en él. Durante las siguientes semanas, Javier comenzó a pasar más tiempo en su estudio, y me uní a él en varias ocasiones. Aunque yo no era un artista. Me sentaba en un rincón, observando cómo las pinceladas transformaban el lienzo en algo hermoso. Las tormentas de color parecían reflejar su mundo interno, sus luchas y aspiraciones. A veces, se frustraba y dejaba de pintar, pero yo lo animaba a seguir. Una tarde, mientras trabajaba en un retrato abstracto, me miró con una expresión de determinación. He decidido hacer una exposición, dijo. Quiero mostrar mi trabajo, aunque eso signifique enfrentar las críticas de mi familia y amigos. Su voz era firme, y por primera vez vi la confianza brillando en sus ojos. Eso es increíble, Javier, le respondí, sintiendo que su decisión era un paso enorme hacia su libertad personal. No dejes que nadie te diga lo que debes hacer o cómo debes sentirte. Este es tu arte, y solo tú decides su valor. Las semanas pasaron rápidamente mientras nos preparábamos para su exposición. Javier trabajaba día y noche, y yo me ofrecía ayudar en todo lo que pudiera. Aunque estaba fuera de mi zona de confort, lo hacía con gusto, sabiendo que estaba apoyando a un amigo. Con cada pincelada que daba, él parecía más seguro de sí mismo. El día de la exposición llegó, y la mansión se transformó en una galería de arte. Amigos y familiares de Javier llegaron en grandes cantidades, y la atmósfera estaba cargada de emoción y nervios. Lo vi de pie junto a sus obras, su expresión mezcla de ansiedad y orgullo. Estoy asustado, me confesó en voz baja. No sé si podrán entenderme. Lo importante es que lo intentaste, le recordé. Eres valiente por compartir tu verdad. Sea lo que piensen, tú eres el único que sabe lo que realmente significan estas obras. A medida que la noche avanzaba, vi a los invitados admirar sus pinturas. Algunos se detuvieron a hablar con él, haciéndole preguntas sobre su proceso creativo. Era evidente que estaban intrigados. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue un testimonio de que había tomado la decisión correcta. Al final de la noche, Javier se acercó a mí con una expresión de felicidad desbordante. No puedo creer que lo hice, dijo, abrazándome. Gracias por empujarme a salir de mi zona de confort. Miré a mi alrededor, a la gente que había venido a apoyarlo, y sentí que esta experiencia había cambiado a ambos. Había encontrado un nuevo propósito en su vida, y yo había encontrado un amigo verdadero en el camino. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi habitación, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Había llegado a la mansión como un vagabundo, y ahora, estaba siendo parte de algo extraordinario. La vida de Javier se estaba transformando, y en el proceso. La mía también. Había aprendido que, aunque las diferencias entre nosotros eran grandes, la conexión humana podía superar cualquier barrera. La vida en la mansión de Javier continuaba transformándose, y con cada día que pasaba, el ambiente se llenaba de más risas y colores. La exposición había sido un éxito rotundo, y por primera vez, Javier se sentía realizado. Sin embargo, había algo más en su interior que aún necesitaba salir a la luz. Era un aspecto de su vida que no había compartido conmigo, y sentía que era el momento adecuado para indagar más en su historia. Una tarde, mientras tomábamos el té en el jardín, decidí romper el hielo. El sol brillaba, y el aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores. Javier, comencé, ha sido increíble ver cómo has florecido en las últimas semanas. Pero a veces, siento que hay más que no me has contado. ¿Qué es lo que realmente te preocupa? Su mirada se desvió hacia el suelo, como si estuviera buscando las palabras en las piedras del camino. Finalmente, levantó la vista y me dijo, es mi familia.
Siempre han tenido expectativas tan altas para mí. Se espera que me convierta en el CEO de la empresa familiar, que siga un camino que no elegí, asentí, comprendiendo la carga que llevaba. ¿Y tú qué quieres realmente?, pregunté, animándolo a profundizar. Eso es lo complicado, respondió, con un suspiro. Quiero ser artista. Quiero crear y explorar mi propia visión del mundo. Pero tengo miedo. Miedo de decepcionarlos, miedo de no ser suficiente. Mi padre siempre dice que el arte es una pérdida de tiempo, que debería concentrarme en los negocios y en hacer crecer la fortuna familiar. Mis pensamientos regresaron a mi propia vida, a las expectativas que mis padres también habían tenido para mí. La presión de cumplir con lo que otros esperaban a menudo ahoga los sueños propios. ¿Y qué pasaría si decidieras seguir tu propio camino? ¿Si decidieras que tu felicidad es más importante que su aprobación? Javier se quedó en silencio, reflexionando sobre mis palabras. Es más fácil decirlo que hacerlo. La presión de ser quien ellos quieren que sea es abrumadora. A veces, siento que no puedo escapar de eso, incluso aquí, lo entendí perfectamente. Había estado atrapado en mi propia lucha por encontrar un propósito, por decidir quién quería ser en lugar de dejar que otros definieran mi vida. Lo que estás haciendo es valioso, Javier. No dejes que la opinión de los demás ahogue tu voz. El arte es una forma de libertad, una manera de expresarte. Tu familia puede no entenderlo, pero eso no significa que no sea importante. Finalmente, su mirada se llenó de determinación. Tienes razón. He pasado demasiado tiempo permitiendo que su opinión me defina. Quizás sea hora de dar un paso audaz y arriesgarme a ser quien realmente soy. Esa noche, mientras el sol se ponía, nos sentamos en la terraza, disfrutando del fresco aire nocturno. Javier me invitó a hablar sobre mis propias experiencias, sobre cómo había llegado a ser un vagabundo. En ese momento, sentí que era el momento perfecto para abrirme. Siempre he sido un soñador, comencé, sintiendo que la confianza entre nosotros crecía. Pero las cosas no siempre salieron como había planeado. Perdí a mis padres en un accidente, y eso me dejó devastado. No tenía idea de cómo seguir adelante, así que comencé a vagar, buscando un lugar donde encajara. Su mirada se suavizó mientras escuchaba. Eso debe haber sido increíblemente difícil. Pero ¿cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Fue complicado, admití. Hubo momentos en los que simplemente quería rendirme. Pero siempre había una pequeña chispa en mí, un deseo de encontrar mi lugar en el mundo. Así que empecé a observar a las personas a mi alrededor, a escuchar sus historias. Aprendí que todos luchan de alguna manera. Esa conexión con los demás me dio esperanza. Es fascinante, dijo Javier. Genuinamente intrigado. A veces me pregunto si mis luchas son realmente tan importantes comparadas con las de los demás. Las luchas de todos son importantes, respondí. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una experiencia que nos moldea. A veces, lo que parece pequeño para uno puede ser monumental para otro. No minimices tu dolor solo porque otros tienen diferentes circunstancias. En ese momento, sentí que había un entendimiento más profundo entre nosotros. Javier no solo era un millonario que me había dado un refugio, era un amigo con quien podía compartir mis demonios y mis sueños. A medida que la noche se profundizaba, decidimos entrar a la casa y ver algunas de las obras que había creado. Javier me llevó a su estudio, donde sus pinturas aún estaban secando. Quiero mostrarte algo, dijo, acercándose a un lienzo que había estado trabajando. Era un paisaje abstracto, lleno de colores vibrantes que parecían bailar en la tela. Es hermoso, exclamé, maravillado por la intensidad de los colores. Captura una emoción profunda. ¿Qué significa para ti? Este cuadro representa la lucha entre lo que soy y lo que se espera de mí, confesó. Los colores oscuros simbolizan la presión y la ansiedad, mientras que los brillantes representan mis sueños y mi deseo de ser libre. Es increíble que puedas expresar todo eso a través del arte, le dije. Esa es una habilidad que muy pocos tienen. Estás en el camino correcto, Javier. Este es solo el comienzo de lo que puedes lograr. Javier sonrió, y por un instante, pude ver la esperanza brillar en sus ojos. La amistad que habíamos forjado había comenzado a cambiar nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Mientras nos sentábamos en su estudio, rodeados de pinturas que contaban historias, sentí que ambos estábamos en un viaje hacia el autodescubrimiento.
Era un viaje que nos llevaría a lugares inesperados, y estaba agradecido de compartirlo con alguien que, aunque venía de un mundo completamente diferente, entendía mis luchas y mis sueños. Esa noche, antes de irme a dormir, pensé en cómo la vida a veces nos lleva por caminos que nunca habríamos elegido. Desde que llegué a la mansión de Javier, mi mundo había cambiado, y no solo porque ahora tenía un techo sobre mi cabeza. Había encontrado a un amigo que me apoyaba y que, a su vez, necesitaba apoyo. La conexión que habíamos formado era un recordatorio de que, aunque nuestras historias eran diferentes, había un hilo común que nos unía: la búsqueda de la autenticidad y la valentía para ser nosotros mismos. Al cerrar los ojos, me sentí esperanzado. Ambos habíamos dado pasos hacia lo que realmente queríamos, y juntos enfrentaríamos los desafíos que vendrían. Estaba ansioso por ver a dónde nos llevaría este viaje. Los días se transformaron en semanas, y la amistad entre Javier y yo floreció. Cada mañana, al despertar, el sol entraba a raudales por la ventana de mi habitación, y el aroma del café fresco me llamaba. Javier se había convertido en un compañero constante, y juntos explorábamos el mundo del arte, la literatura y la música, compartiendo nuestras pasiones y, a veces, nuestras inseguridades. Una tarde, mientras nos sentábamos en el jardín, disfrutando del cálido sol, Javier se volvió hacia mí con una expresión de determinación. He decidido que quiero organizar una segunda exposición, anunció, su voz llena de entusiasmo. Esta vez, quiero incluir obras de otros artistas emergentes. Creo que hay talento que merece ser visto. Su propuesta me sorprendió y emocionó a la vez. Eso suena increíble, Javier. ¿Ya tienes a alguien en mente? Pregunté, intrigado por su visión. Sí, he estado hablando con algunos amigos que son artistas y que también luchan por ser reconocidos. Quiero que esta exposición sea un espacio seguro para todos, un lugar donde podamos compartir nuestras historias a través del arte. Su fervor era contagioso, y podía sentir cómo su corazón latía con pasión por la idea. Me parece maravilloso, le respondí. No solo será una oportunidad para mostrar el talento de otros, sino también para crear un sentido de comunidad. ¿Cómo puedo ayudarte en esto? Me encantaría que me ayudaras a coordinar los detalles, dijo, su rostro iluminándose. Necesitaré apoyo para la promoción, la organización y, por supuesto, para animar a los artistas a compartir sus trabajos. Durante los días siguientes, trabajamos incansablemente en la planificación de la exposición. Javier utilizaba su red de contactos para invitar a artistas y coleccionistas, mientras yo me encargaba de las tareas logísticas, como encontrar un espacio adecuado y diseñar carteles y folletos. Era emocionante ver cómo la idea inicial se convertía en un proyecto tangible que podría impactar la vida de muchas personas. A medida que nos adentrábamos en la preparación, noté que Javier estaba más animado que nunca. Sin embargo, también había momentos en los que su ansiedad regresaba. Una noche, mientras revisábamos los bocetos de los carteles, lo vi mirar por la ventana, perdido en sus pensamientos. ¿Qué te preocupa?, le pregunté, acercándome a su lado. Es solo que lo que estoy haciendo es grande. ¿Y si fallo? ¿Y si mi familia se entera y se burla de mí? No sé si estoy listo para enfrentar esa crítica, admitió, su voz temblando ligeramente. Javier, respondí, poniendo una mano en su hombro, lo que estás haciendo es valiente. Estás creando un espacio para que otros también se sientan valientes. La crítica siempre estará ahí, pero lo que importa es que sigas tu corazón. No puedes permitir que el miedo a la opinión de los demás te detenga. Sus ojos reflejaron la lucha interna que llevaba dentro. Tienes razón. Pero, a veces, siento que estoy arriesgando todo. Mi familia no entenderá por qué estoy eligiendo esto sobre el negocio familiar. ¿Y qué hay de tu felicidad? ¿No es más importante que seguir un camino que no elegiste?, le pregunté. La vida es demasiado corta para vivir para otros. Necesitas encontrar tu propio camino y tener la valentía de caminarlo. La conversación se tornó profunda, y por un momento, la habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido del viento a través de los árboles. Finalmente, Javier asintió. Tienes razón. Tal vez esta sea la oportunidad que he estado buscando para liberarme de las expectativas. Esa noche, mientras nos retirábamos a nuestras habitaciones, sentí que la exposición se había convertido en algo más que un simple evento. Era una declaración de intenciones, un grito de libertad para todos los que anhelaban ser escuchados.
Y estaba emocionado de ser parte de ello. A medida que el día de la exposición se acercaba, la atmósfera en la mansión era una mezcla de nerviosismo y emoción. Javier estaba en la cima de su creatividad, y los artistas comenzaron a enviar sus obras. Era inspirador ver cómo la mansión se transformaba en un espacio de expresión y autenticidad. Finalmente, llegó el día de la exposición. La mansión se adornó con luces brillantes y música suave que llenaba el aire. Amigos, familiares y amantes del arte comenzaron a llegar, llenando los pasillos con risas y conversaciones animadas. Javier se movía entre los grupos, saludando a cada uno con una sonrisa genuina que reflejaba su entusiasmo. Mientras tanto, me encargué de recibir a los artistas y ayudarles a colgar sus obras. Había una energía palpable en el aire, una mezcla de ansiedad y anticipación. Al mirar a cada uno de ellos, podía ver el brillo en sus ojos. Muchos eran como Javier, anhelando ser reconocidos, y esa noche, tenían la oportunidad de brillar. Cuando llegó el momento de la apertura, Javier subió al escenario, con un micrófono en la mano. Miró a la multitud y por un instante, su rostro se llenó de duda. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, su voz resonó con confianza. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Estoy emocionado de compartir no solo mi trabajo, sino también el de otros artistas que han luchado por encontrar su voz. La multitud estalló en aplausos, y mientras lo escuchaba, sentí que la vulnerabilidad de Javier se transformaba en poder. Cada una de estas obras representa una historia, un viaje. Esta exposición no solo es una celebración del arte, sino también una celebración de la autenticidad y del coraje para ser quienes somos. Las palabras de Javier llenaron el aire, y pude ver a muchos de los asistentes asintiendo con la cabeza, tocados por su mensaje. La noche se convirtió en un momento de conexión, de compartir historias y experiencias. La mayoría de los artistas comenzaron a hablar de su trabajo, de sus luchas y de lo que significaba para ellos crear. Cuando la exposición llegó a su fin, la satisfacción brillaba en el rostro de Javier. No puedo creer que haya hecho esto, dijo, casi incrédulo. Me siento tan libre. Lo hiciste, Javier. Fuiste valiente y permitiste que otros también lo fueran. Estoy orgulloso de ti, le respondí, sintiendo que mi propia vida también había cambiado de alguna manera. En los días siguientes, la exposición tuvo un impacto duradero. Los artistas comenzaron a recibir oportunidades para mostrar su trabajo en otras galerías, y muchos compartieron cómo la exposición les había dado la confianza para continuar persiguiendo sus sueños. Javier estaba más motivado que nunca, y nuestras conversaciones se tornaron más profundas y significativas. Un día, mientras estábamos en el estudio, él se volvió hacia mí con una mirada seria. No sé cómo agradecerte por todo esto. Me has enseñado más sobre la vida y la amistad de lo que puedo expresar. No tienes que agradecerme, Javier. Solo estoy feliz de haberte apoyado. Pero también quiero que sepas que me has inspirado a mí. Al ver cómo has luchado por ser tú mismo, me he dado cuenta de que también tengo que ser valiente en mi propia vida, le dije, sintiendo que nuestros caminos se entrelazaban de una manera profunda. Así, el viaje de Javier hacia la autenticidad no solo había transformado su vida, sino que también había encendido una chispa en mí. Juntos, estábamos aprendiendo que ser uno mismo, a pesar de las expectativas de los demás, es uno de los actos más valientes que podemos realizar. La vida es un viaje, y, a veces, las conexiones que formamos en el camino pueden guiarnos hacia la libertad que tanto anhelamos. Voz como artista y mentor, sino también para mí, que había comenzado a ver un camino claro frente a mí. La vida en la mansión se había vuelto un hervidero de creatividad y nuevas oportunidades. Cada rincón parecía contar una historia, y el aire estaba impregnado de una energía revitalizante. Un día, mientras disfrutábamos de un desayuno en la terraza, Javier se inclinó hacia mí con una chispa en los ojos. He estado pensando en algo. ¿Qué te parecería si viajáramos juntos para explorar más sobre el arte y la cultura en otras ciudades? Hay tantas galerías y artistas que podríamos conocer. Su propuesta me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo, me llenó de emoción. ¿Te refieres a un viaje en serio? ¿A visitar diferentes ciudades y sumergirnos en sus culturas artísticas? Pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba ante la idea de la aventura. Sí, exactamente. Quiero aprender, crecer y, tal vez, incluso encontrar nuevas inspiraciones para mi trabajo. Y me gustaría que tú estuvieras conmigo. He visto cómo has crecido aquí,
y creo que sería una experiencia increíble para los dos, dijo. Su entusiasmo era contagioso, la idea de salir de la mansión y explorar el mundo juntos era tentadora. Durante años, había estado atrapado en una rutina de sobrevivencia, y la perspectiva de un viaje significaba libertad y descubrimiento. ¿Dónde planeas ir primero? Pregunté. Comenzando a soñar con la posibilidad de nuevas aventuras, estaba pensando en Barcelona, respondió. Es una ciudad rica en historia y arte. Quiero explorar sus galerías, visitar museos y, por supuesto, disfrutar de la arquitectura de Gaudí. Después podríamos ir a París, donde el arte está en cada esquina. El brillo en sus ojos me convenció. Suena increíble, Javier. No puedo esperar para empezar este viaje. Necesitamos planearlo bien, así que todo esté listo para cuando lleguemos a cada lugar. Los días siguientes fueron una vorágine de preparación. Javier y yo nos sumergimos en la investigación de galerías, artistas y eventos en las ciudades que planeábamos visitar. Hicimos una lista de lugares imperdibles y nos comunicamos con algunas de las comunidades artísticas locales, para organizarnos mejor. Cada día era un nuevo descubrimiento, y podía sentir cómo la emoción crecía entre nosotros. Finalmente, llegó el día de nuestra partida. Nos encontramos en la estación de tren, las maletas llenas de sueños y la promesa de nuevas experiencias. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos, sentí una mezcla de nervios y entusiasmo. Esto es solo el comienzo, dijo Javier, sonriendo mientras miraba por la ventana. No puedo esperar para ver lo que nos espera. El viaje a Barcelona fue largo, pero lleno de risas y conversaciones. Hablamos sobre nuestras expectativas, nuestros miedos y lo que esperábamos encontrar en esta nueva aventura. A medida que el paisaje cambiaba, mis pensamientos se centraron en lo que significaba realmente ser un artista. ¿Crees que alguna vez podremos exhibir nuestras obras juntos? Pregunté, sintiéndome un poco vulnerable al plantear la idea. Me encantaría, respondió Javier. Quiero que compartamos nuestras historias a través del arte. La conexión que hemos formado es única, y creo que hay algo poderoso en crear algo juntos. Cuando finalmente llegamos a Barcelona, el aire fresco y vibrante nos recibió. La ciudad estaba llena de vida, colores y sonidos que hacían palpitar el corazón. Nos instalamos en un pequeño hotel en el barrio de El Born, donde cada rincón parecía estar impregnado de arte. La primera mañana, nos dirigimos al famoso Museo Picasso. Al entrar, me sentí abrumado por la energía de las obras. Mira esto, dijo Javier, señalando una pintura de la época azul de Picasso. Es tan profunda y melancólica. Cada trazo cuenta una historia. Es fascinante cómo el arte puede evocar emociones tan intensas, respondí, sintiéndome inspirado. La experiencia de ver las obras en persona era indescriptible. Había algo especial en estar frente a los mismos lienzos que habían sido creados hace tanto tiempo, cada uno con su propio trasfondo y significado. Después de pasar horas en el museo, nos dirigimos a una galería de arte contemporáneo que habíamos encontrado en nuestra investigación. Al entrar, quedamos impactados por la creatividad que emanaba de cada pieza. Había esculturas innovadoras, instalaciones interactivas y pinturas que desafiaban nuestra percepción. Mientras explorábamos, Javier se detuvo frente a una obra abstracta que parecía captar su atención. Esto me hace pensar en lo que quiero lograr, dijo, su mirada fija en la pintura. Quiero que mis obras hablen de la lucha interna, de la búsqueda de uno mismo. Esta pieza transmite una mezcla de caos y belleza, y eso es lo que siento en mi vida ahora mismo. Su sinceridad resonó en mí. Lo que estás sintiendo es importante, Javier. Tu arte puede ser un medio poderoso para expresar esos sentimientos. Lo has estado haciendo desde que comenzamos esta aventura. A medida que el día avanzaba, visitamos más galerías y conocimos a varios artistas locales. Cada conversación era un nuevo aprendizaje, y sentía como mi confianza crecía al compartir mi propia historia con ellos. Fue un recordatorio de que todos, independientemente de su origen, enfrentamos luchas similares. Al caer la noche, nos encontramos en una terraza con vistas a la ciudad. La Sagrada Familia se iluminaba en la distancia, y el ambiente era mágico. No puedo creer que estamos aquí, dije, sintiendo una profunda gratitud. Esta ciudad está llena de historia y arte. Estoy emocionado por lo que viene. Y lo que viene es solo el comienzo, respondió Javier, levantando su copa en un brindis.
por nuevas experiencias, nuevos horizontes y la valentía de ser nosotros mismos. Mientras chocábamos nuestras copas, sentí que estábamos en un punto de inflexión, no solo en nuestra amistad, sino también en nuestras vidas. Estábamos en el camino hacia el descubrimiento, listos para enfrentar los desafíos que se presentaran y celebrar las victorias que lograríamos juntos. En ese momento, comprendí que este viaje no solo era sobre arte y cultura, sino sobre la búsqueda de nuestras identidades y la conexión que habíamos forjado. Habíamos dejado atrás el miedo y las expectativas de otros, y estábamos listos para abrazar el futuro con los brazos abiertos. Con cada paso que dábamos, estábamos construyendo un nuevo capítulo en nuestras vidas, lleno de posibilidades y sueños compartidos. Y estaba decidido a seguir ese camino, sin importar a dónde nos llevara. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas de nuestro hotel en Barcelona, llenando la habitación con un cálido resplandor dorado. El día prometía ser espléndido, y la emoción de nuevas aventuras vibraba en el aire. Nos habíamos adaptado a la vida en esta vibrante ciudad, y cada día traía consigo la promesa de descubrimientos artísticos y conexiones significativas. Después de un rápido desayuno, decidimos visitar el famoso Parque Güell, la obra maestra de Antoni Gaudí. Mientras caminábamos por los senderos cubiertos de mosaicos y admirábamos las formas orgánicas de la arquitectura, Javier estaba en su elemento. Se detenía a cada instante, tomando fotos y haciendo bocetos de lo que veía. La creatividad que había despertado en él en la mansión parecía florecer en este entorno inspirador. «Mira esto», exclamó, señalando una serie de bancos curvados que parecían fluir con el paisaje. La forma y el color se combinan de una manera tan hermosa. Quiero capturar esta sensación en mi próximo trabajo. Es impresionante, respondí, sintiéndome igualmente inspirado. Gaudí logró convertir la naturaleza en arte. Es un recordatorio de que el entorno puede influir en nuestra creatividad de maneras que a veces no podemos prever. Después de explorar el parque, decidimos visitar la Fundación Joan Miró, un espacio que alberga una colección de obras del célebre artista. Al entrar, me sentí abrumado por la energía del lugar. Las paredes estaban adornadas con colores vibrantes y formas únicas. Nos sumergimos en la experiencia, comentando cada obra y compartiendo nuestras impresiones sobre la vida y el arte. Mientras recorríamos las salas, nos encontramos con un grupo de estudiantes de arte que estaban realizando una visita guiada. Se notaba que estaban entusiasmados y curiosos por aprender más sobre Miró. Javier, con su característica amabilidad, se acercó a ellos y comenzó a charlar. ¿Cuál es su obra favorita?, preguntó, su voz llena de interés. Una de las estudiantes, con una gran sonrisa, respondió: me encanta su obra, El Carnaval de Arlequín. Siento que tiene tanto movimiento y vida. ¿Y a ustedes? Yo también siento esa energía, dijo Javier, su entusiasmo resonando en su voz. Es como si cada trazo y color estuviera en constante movimiento, contándote una historia. La conversación fluyó fácilmente, y pronto nos encontramos compartiendo nuestras propias historias y experiencias. Los estudiantes estaban encantados de escuchar cómo Javier había dado un salto de fe para seguir su pasión por el arte y cómo yo había encontrado un nuevo propósito al unirme a él en esta aventura. Es inspirador ver a alguien que ha superado obstáculos para lograr sus sueños, dijo uno de los estudiantes, mirándome con admiración. A veces, siento que dudar de mí mismo me impide seguir adelante. Todos enfrentamos esos momentos de duda, respondí, sintiendo que mis palabras podrían resonar con ellos. Lo importante es encontrar la valentía para seguir adelante, incluso cuando parece difícil. No dejes que el miedo defina tu camino. La vida está llena de oportunidades, y cada uno de nosotros tiene algo valioso que ofrecer. Después de una enriquecedora charla, los estudiantes se despidieron, agradeciéndonos por compartir nuestras historias. Al salir de la fundación, Javier y yo nos miramos con una sonrisa. Habíamos creado un impacto, aunque fuera pequeño, en la vida de esos jóvenes artistas. Es increíble cómo nuestras experiencias pueden resonar con los demás, reflexioné mientras caminábamos hacia el puerto. Tal vez deberíamos considerar la posibilidad de hacer talleres o charlas en el futuro, compartir lo que hemos aprendido. Esa es una gran idea, respondió Javier, su entusiasmo iluminando su rostro. Podríamos organizar un evento en la mansión, invitar a artistas emergentes y ofrecer un espacio para que se expresen y compartan sus historias. Crear una comunidad artística sería algo maravilloso.
La idea de crear un espacio donde otros pudieran sentirse libres para explorar su creatividad era emocionante. Podría ser un lugar donde todos se sientan bienvenidos, sin miedo a ser juzgados. Un refugio para aquellos que, como nosotros, buscan su voz, añadí, sintiendo que la chispa de inspiración comenzaba a tomar forma. La tarde se deslizó suavemente hacia la noche mientras explorábamos el puerto de Barcelona. Nos sentamos en un pequeño restaurante frente al mar, disfrutando de tapas y una copa de vino. Las luces del puerto parpadeaban en el agua, creando una atmósfera mágica que parecía estar en sintonía con nuestras aspiraciones. ¿Qué crees que vendrá después de esto?, preguntó Javier, su mirada perdida en el horizonte. Después de esta aventura, quiero seguir creando, pero me pregunto cómo será mi vida al regresar a casa. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero creo que este viaje nos ha mostrado que la creatividad y la conexión son parte fundamental de quienes somos. No importa dónde estemos, siempre podemos encontrar formas de expresarnos y de apoyar a otros en el proceso. Al regresar al hotel, nos sentamos en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. Quiero hacer algo significativo con lo que he aprendido aquí, dijo Javier. Quiero que mi arte inspire a otros, que les dé la valentía de ser quienes son. Tal vez podamos hacer una exposición en la mansión que refleje todo lo que hemos vivido en este viaje. Eso suena perfecto, le respondí, sintiendo que la idea resonaba profundamente en mí. Podríamos incluir las obras de los artistas que conocimos y hacer de eso una celebración de la comunidad. Hacerlo en un ambiente que fomente la autenticidad y la expresión sería increíble. Las palabras de Javier resonaron en mí, y sentí que estábamos en la cúspide de algo grande. Esta aventura no solo había sido un viaje físico a través de ciudades y culturas, sino también un viaje interior hacia la autoaceptación y la conexión con los demás. Los días pasaron volando mientras seguíamos explorando Barcelona, pero la fecha de nuestro regreso se acercaba rápidamente. Cada momento estaba lleno de risas, descubrimientos y conversaciones significativas. Aprendimos sobre el arte, la cultura y, lo más importante, sobre nosotros mismos. El día antes de regresar, decidimos dar un paseo por la playa de la Barceloneta. Mientras caminábamos por la orilla, el sonido de las olas rompía suavemente en la arena. Javier se detuvo y miró hacia el mar, reflexionando. A veces siento que hay tanto por explorar, tanto que aprender. Este viaje ha sido solo un vistazo a lo que podría ser. Y hay tanto más por venir, le respondí, sintiendo que nuestra conexión se profundizaba con cada paso. Lo importante es que seguimos adelante. Este viaje ha sido solo el comienzo, y lo que hacemos a partir de ahora depende de nosotros.